Vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Como datos agrupados nos vamos a referir a los datos que nos da una tabla de distribución de frecuencias. Es decir, que si solamente contáramos con esta información, aún así pudiéramos calcular media, mediana, moda, rango, varianza o desviación estándar. También lo podemos mencionar como si los datos estuvieran perdidos. O sea, no tenemos los datos originales, tal vez nada más tenemos esta tabla de distribución de frecuencias que tal vez no la podrían mostrar en un artículo científico y repito, aún así pudiéramos hacer ciertos cálculos. El primero de ellos es la media para datos agrupados, por lo que la forma como lo vamos a calcular es 1 entre n de la sumatoria de igual a 1 hasta m clases o intervalos por las marcas de clase por las frecuencias. Estas son nuestras marcas de clase. Estas son nuestras frecuencias. Este es el número de clases o intervalos. Bien, entonces, para el ejemplo de 80 calificaciones de estudiantes de la materia de física, nosotros ya hicimos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Aquí lo que vamos a utilizar son la columna de marcas de clase y de frecuencias y multiplicarlas y luego hacer esa suma. Aquí teníamos 35, 45, 55, 65, 75, 85 y 95. Y las frecuencias son 9, 6, 5, 15, 12, 15 y 18. Entonces, en una tercera columna multiplicamos las marcas de clase por las frecuencias y esto les da 315, 270, 275, 975, 1275, 275, 975, me faltó aquí un 900, ahora sí el 1275 y 1710. Si nosotros sumamos, esto nos va a dar 5720. Entonces, a la hora de aplicar la fórmula, vamos a tener 1 entre 80 por 5720. Es decir, que la media para datos agrupados es igual a 71.5. Ok, entonces así es como calculamos la media. Ahora vamos a definir la mediana. Y dice, cuando los datos están agrupados se realiza una interpolación lineal utilizando las fronteras, los límites de clase o intervalos y la frecuencia acumulada para encontrar el valor de x en el cual la frecuencia acumulada es de n entre 2, o sea, el número total de datos entre 2. Y lo vamos a calcular así.
es L, que es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, más el número total de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase y menos 1, o sea, donde estamos, o la clase que contiene a la mediana menos 1, entre la frecuencia de la clase que contiene a la mediana, que es esta, por nuestra longitud de clase. Entonces, nosotros, para nuestro ejemplo de calificaciones, de las 80 calificaciones de física, n es igual a 80. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la clase que contiene a la mediana. Entonces, n entre 2 es igual a 40, que esa es el otro valor con el que estaríamos interpolando, 40, ¿sí? Entonces, es esto que está aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está dentro de esta columna de frecuencia acumulada el 40? Aquí en la de 35 no está porque a 35 pues es menor todavía que el 40. Entonces, la clase que contiene la mediana va a ser esta, que es la 5. Entonces, ya que identificamos esta 5, que ahorita lo vamos a ver gráficamente, podemos aplicar la fórmula. Es decir, L es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, o sea, este que está aquí, que es 70. Luego más n entre 2, que es 40, menos, ¿cuál es la frecuencia acumulada de la clase anterior? Es decir, de la clase 4. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Pues es este número, 35. Y luego, ¿cuál es la frecuencia de la que contiene a la mediana? Pues es 12. ¿Y cuál es nuestra longitud de clase? Pues es 10. Esto es igual a 70 más 4.16. Entonces, la mediana es igual a 74.16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos gráficamente la interpolación que nos dice que en realidad es esta fórmula y nos tiene que salir lo mismo? Bueno, pues haciendo una ojiva. La ojiva es cuando nosotros tenemos nuestro intervalo en X, nuestros intervalos superiores, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 en este caso, contra las frecuencias acumuladas. Entonces les voy a mostrar una ojiva, o la ojiva de las calificaciones de física, que es esta. Entonces fíjense cómo están graficados en X los intervalos o límites superiores. Pueden ver 40, 50, 60, 70, 80 y la frecuencia acumulada. Esos valores de frecuencia acumulada aquí son, déjense los pongo, 9, 15, 20, 35, 47, 62 y el último pues es 80, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con esta distancia, ¿no? Nosotros queremos saber a 40, al número 40, o sea, este que está aquí, ¿qué valor de calificación le corresponde? Este valor nosotros ahorita no lo conocemos. Entonces, esta distancia yo sé que es 10. Aquí tenemos un valor conocido que es 35
y otro que es 47. Entre esos dos se encuentra, digamos, este valor, ¿no?, que queremos encontrar. Muy bien. ¿Qué distancia tenemos entre 35 y 47? Pues es 12. Y nosotros sabemos que esta distancia de 35 a 40 es 5. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que nosotros queremos saber es esta distancia de aquí, que va a ser X. Entonces, si nosotros hacemos una regla de 3 simple, es decir, si yo digo que 10 es a 12, X es a 5, ¿cierto? Entonces, resolviendo esto, sabemos que es 10 por 5 entre 12, o sea que X es igual a 4.16, que es lo que queríamos saber. Pero obviamente a este valor le vamos a sumar los 70 anteriores. Entonces volvemos a lo mismo. La mediana es 70 más 4.16 igual a lo mismo que nos había salido, 74.16. ¿De qué? Pues de calificaciones, ¿no? Esa es nuestra mediana. Esto que les estoy mostrando en la diapositiva es justo lo que acabamos de hacer. Muy bien. Ahora vamos a ver la moda. Y dice, para datos agrupados, primero se define la clase modal, que es la clase que tiene la mayor frecuencia. Y la moda la vamos a calcular de esta forma. L es la frontera o límite inferior de mi clase modal, más una D sub 1, que va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior, entre esa misma D1 más una D sub 2, que es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la que sigue. Todo esto lo vamos a multiplicar por una longitud de clase. Entonces, en nuestro ejemplo de las 80 calificaciones de física, nosotros vamos a identificar a nuestra clase modal como la última fila, la última clase. ¿Por qué? Porque tiene frecuencia de 18. Entonces, aplicando nuestra fórmula, ¿cuál es el límite inferior de nuestra clase modal? Pues es 90. A esto le vamos nosotros a sumar la división entre cuál es la diferencia de esta frecuencia de la clase modal menos la anterior, ¿sí? Eso dice aquí. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Eso es igual a 3. Entonces, otra vez entre 3 más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la que sigue, que es 0. Entonces, aquí ponemos 18. ¿Y cuál es nuestra longitud de clase? Pues es 10. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, vamos a ver que la moda es igual a 91.42. Muy bien, continuamos. Vamos a ver el rango para datos agrupados. Para datos agrupados se utilizan los límites mayor y menor. Es común no realizar la operación de resta y solamente indicarla. Entonces, ¿cuál es el límite superior de la última clase? Pues es 100. ¿Y cuál es el límite inferior de la primera clase? Pues es 30. Entonces, o lo dejamos indicado
o decimos que es el 70. Muy bien. Ahora vamos a ver la varianza. La varianza también puede ser, para datos agrupados, también puede ser sesgada o insesgada. Entonces, la sesgada va a ser igual a 1 entre n de i igual a 1 hasta m clases o intervalos por cada una de nuestras marcas de clase menos la media que ya calculamos para datos agrupados al cuadrado por la frecuencia. Y la insesgada sería 1 entre n menos 1 por la misma sumatoria que ya dijimos, i igual a 1 hasta m clases por cada una de nuestras marcas de clase menos la media para datos agrupados al cuadrado por la frecuencia. Entonces, para nuestro ejemplo de calificaciones de física, vamos a llenar esta tabla, ¿no? Que sería ir como paso por paso hasta obtener esta sumatoria que queremos, ¿no? Esta es esta sumatoria. Entonces, llenen por favor esta tabla. Y lo que les va a dar al final, esa sumatoria, es 31.020. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que la varianza sesgada va a ser igual a 1 entre 80 por esos 31.020. Es decir, que nos va a dar 387.75. Ya sabemos que siempre son unidades al cuadrado, lo que sea. Y la varianza insesgada va a ser 1 entre 79 o 80 menos 1 por los mismos 31.020. Es decir, que nos va a dar 392.65. Y nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada de la varianza son las desviaciones. Entonces aquí sí se calcula directamente la raíz cuadrada positiva de cada una de estas. Entonces esta va a ser 19.69 y la desviación estándar de la insesgada va a ser igual a 19.81. Entonces, ¿qué nos queda también por hacer? En este caso, pues sí conocemos los datos originales, ¿no? Entonces sería, pues, comparar. Por ejemplo, en la media, para datos no agrupados, sale 73.5 contra 71.5. Entonces, más o menos podemos ver que sí podríamos concluir cosas o que sale un poco parecido. La mediana, aquí nos sale 74.16 y aquí sale 78. La moda es 100. Aquí tengo 91.41. El rango en este caso es el mismo. Luego de varianza tenemos 445.519 y 21.10. Y aquí tenemos 19.69 y 19.81. Bien. Gracias, terminamos.